Bueno, pues vamos a comentar un poco esa victoria en el arranque de la UEFA Champions League del Real Madrid. Hola amigos de Pitido Final, bienvenidos a un nuevo video de Pitido Final TV. El día de hoy pues podrán notar que estoy usando pues los lentes, algo que creo que no se veía desde los primeros videos del canal, pero bueno, he tenido un día un poco pesado en cuanto a tareas y cosas de la universidad, que al final pues tengo un poco cansada la vista y bueno, el tema de la cámara, del aro de luz, del foco, de las pantallas. Tengo un poco cansada la vista y quiero descansarla lo más posible, así que bueno, no es como en el caso de Clark Kent, que soy una persona distinta con y sin los lentes, pero puede ser que algunos digan qué ha pasado. Voy a ser un poco pesadito con este tema porque al final de cuentas creo que el algoritmo de YouTube no nos ha estado tratando muy bien, entonces sin afán de molestarlos, les pido que cuando vayan viendo el video nos vayan dejando su like para que pueda llegar a más gente, porque al final de cuentas el punto es llevar este mensaje o que las opiniones que se emiten en este canal puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. Dicho esto, y bueno, con la pena del caso de tener que pedirles este favorcito, pero entendiendo que aquí el canal crece gracias a su apoyo, vamos a empezar a hablar un poco de lo que fue ese partido. Creo que para la mayoría fue un juego difícil de tragar, especialmente en la primera mitad, puesto que el Inter de Milán estaba superando bastante al Real Madrid. De hecho, de no ser por Thibaut Courtois, probablemente el primer tiempo hubiese terminado con un resultado desfavorable al Real Madrid, lo cual le hubiese puesto complicado el partido de cara a, bueno, al cierre o a la segunda mitad. Vamos a repasar un poco lo que fue el 11. Carlo Ancelotti decidió optar por un esquema un poco conservador ante el Inter de Milán, jugando con Thibaut Courtois en portería, Nacho Fernández como lateral izquierdo, David Alaba y Eder Militao en la pareja de centrales, con Dani Carvajal como lateral derecho. Luego en el centro del campo tuvimos a Casemiro, a Valverde y Modric, y en ataque a Vinicius, Benzema y Lucas Vázquez. Aquí hay que entender que al final de cuentas Ancelotti priorizó un poco el orden y el sacrificio defensivo de Lucas Vázquez por encima de Eden Hazard, por ejemplo, y lo mismo pues en el caso de Nacho Fernández como lateral izquierdo, para evitar hasta cierto punto que hubiese un poco de desorden o que al final fuera un juego menos ofensivo, menos propositivo por parte del Real Madrid, que es algo que le sobra cuando juega Miguel Gutiérrez. Entendemos, o por lo menos mi percepción desde el arranque viendo los 11, es que no iba a ser un Madrid muy ofensivo. Al final iba a ser un Madrid que en ataque, cuando está en estático, iba a tener complicaciones contra el Inter de Milán, que tiene una gran línea defensiva y que, bueno, sin Miguel Gutiérrez se pierde mucha verticalidad y mucha llegada al área. Es uno de los jugadores que más se está proponiendo dentro del esquema ofensivo de Carlo Ancelotti en lo que ha sido este arranque liguero, o que el que más diferencias marca desde el regate prácticamente en estático y contra pues defensas posicionales, que son donde al Madrid le suele costar mucho. Las transiciones ofensivas ya son otro tema. Miguel Gutiérrez puede sacar tanta ventaja en transición ofensiva como Nacho, por ejemplo. Creo que Miguel un poco más, pero Nacho como tal en el ataque posicional, cuando la defensa está en estático, tiene muchísimo menos verticalidad de lo que tiene Miguel Gutiérrez. Y por la banda derecha pues un poco lo mismo, de evitar hasta cierto punto tener pocos ofensivos en defensa cuando el Inter de Milán estuviese volcado al ataque, por lo que el juego de Lucas Vázquez, ya vimos toda la temporada pasada con Zidane, fue muy predominante en el sacrificio y los retornos para el apoyo defensivo. Hubo momentos donde la defensa, cuando Lucas no jugaba como lateral derecho, sino como extremo,
parecía que oía casi prácticamente 5 defensores y 2 en banda derecha, porque Lucas Vázquez con esa preponderancia física, diría yo, con ese sacrificio, ese desgaste que hacen todos los partidos, consigue dar mucho apoyo al defensor o al lateral derecho siempre que juega. Entonces la idea de Ancelotti desde el principio era cuidarse un poco y tener cuidado con un Inter de Milán que iba a ser pues probablemente muy propositivo en ataque, y al pie de la letra se cumplió esto en el primer tiempo. El Madrid se vio superado mucho en la faceta defensiva, le costó contener al Inter de Milán, pero aquí es cuando un portero como Thibaut Courtois saca a relucir lo que vale, ¿no? Y aguanta el resultado prácticamente en situaciones de desventajas superiores a las que el equipo espera tener, y permite pues que no se descoloque, que no se caiga el equipo, que no se desmorone cuando cae un gol, porque generalmente suele pasar eso, y aguantando ese 0-0 hasta por lo menos medio tiempo, donde hubo un par de ajustes. El Madrid en la segunda mitad salió a morder más, salió a ser más acertado en la presión, especialmente siendo un bloque más unido, más compacto, se descolocaba mucho menos, ya no se veía pues las líneas tan dispersas, que es donde solía encontrar espacios el Inter de Milán en la primera mitad. Y tuvo bastante más llegada. Vinicius, por lo tanto, se pudo lucir un poco más. No fue su mejor partido, especialmente viendo lo que habíamos tenido antes en su arranque liguero, pero se dio una gran demostración. Los minutos de Camavinga también fueron tremendos. Es un jugador que ha nacido para jugar en el Real Madrid. Trae en sus venas ese gen, ese ADN Real Madrid, que al contrario de lo que nuestros amigos culés llaman ADN Barça, que no existe, en el Real Madrid sí existe un ADN Real Madrid, que es el de campeón, luchador, con garra, con fuerza, con intención, con intensidad y con ganas de besar ese escudo lo más posible. Al final de cuentas, este cambio le ha traído bastante verticalidad al equipo. Ese juego tan vertical, tan rápido de Camavinga, que viene desde tanto su calidad de táctica como su velocidad, le suma al Madrid una serie de cualidades que cuando no está se van a notar, pero al final de cuentas entendemos que no está todavía para ser titular del Real Madrid, a pesar de sus grandes sensaciones. Creo que en 60 minutos combinados entre ambos partidos suma un gol y una asistencia, lo cual dice: este tipo es una estrella nacida para jugar en el Real Madrid. Y la otra estrella nacida para posiblemente jugar en el Real Madrid, especialmente en la UEFA Champions League, es Rodrygo Góes. Rodrygo, pues la temporada pasada tuvo unos destellos impresionantes de fútbol que nos hacían pensar que ya estaba llegando a su mejor forma previo a su lesión. Luego la lesión cambió totalmente la dinámica de la temporada para el pobre Rodrygo, pero en este retorno poco a poco creo que con un par de minutos va a poder seguir haciendo historia con el Real Madrid. Al final es un jugador que le ha valido muchos goles al Madrid, especialmente en la UEFA Champions League. Es uno de esos jugadores que se enciende más en esta competición. No sé si sale con más ganas, si sale a ser un poco más ofensivo, más vertical. No sé si probablemente sea su misma mentalidad y su inteligencia, porque es un jugador con una espectacular lectura del juego y una espectacular mentalidad en ese sentido, que sabe que posiblemente contra los equipos de la liga no vaya a poderse lucir tanto su incursión ofensiva y pueda descolocar al equipo, mientras que en la UEFA Champions League con equipos de otro calibre puede ser un poco más propositivo, puede ser un poco más vertical y un poco más incisivo en zonas del campo que suelen ser un poco más comprometedoras cuando no estás seguro de que vas a marcar o que vas a encontrar espacios. Se han combinado en el minuto 89 tres grandes jugadores como son Fede Valverde, Eduardo Camavinga y Rodrygo Góes para ganar ese gol en el último minuto en un partido muy disputado, donde creo que cada uno ganó una de las dos mitades, pero la diferencia al final de cuentas está en el portero. El Inter fue superior y ganó, por así decirlo, el partido jugando mejor en la primera mitad. No logró anotar gracias a la grandeza de Thibaut Courtois, jugador que prácticamente, creo que lo decía Sopra siempre en el podcast de Iñaki Angulo, que es un portero que prácticamente te hace una tajada valor, atajar un penal por cada partido, y al final de cuentas el no tener a Thibaut Courtois en el Inter de Milán les cobró la factura, puesto que en la segunda mitad, donde el Madrid fue mejor, no pudieron irse con el marcador a 0. Partido disputado, partido muy duro, pero que sirve mucho al Madrid para arrancar con pie derecho esta competición que suele ser tan complicada en un grupo que creo que, bueno,
al ganarle al Inter de Milán, podríamos decir que los rivales que quedan son de menor tesitura y por lo tanto puede afrontarlo con más calma, estando menos apurado y con un poco más de rotación tal vez en algunos partidos, cosa que Zinedine Zidane no pudo darse el lujo la temporada pasada por el tema de cómo arrancó y que prácticamente todos los partidos que jugó en fase de grupos fueron una final más. Así que bueno, eso ha sido un poco el partido. Para finalizar quería pues ir a algunos de los comentarios que veo en redes sociales diciendo que qué bueno que por fin tenemos un entrenador que pues propone talento por encima de favoritismo personal, haciendo un claro mensaje hacia Zinedine Zidane, y esto pues a mí me parece, y con el perdón del caso para los que me escuchen que piensen de esta manera, me parece una de las ridiculeces más grandes que yo he escuchado en la historia. Al final Zinedine Zidane va a ser el entrenador más incomprendido que ha pasado por el Real Madrid, probablemente uno de ellos sin duda, y uno de los más injustamente criticados por cosas que realmente no tenían ningún tipo de sentido. El hecho de que haya jugado, veía que decían que ponía a Rodrigo por encima de Asensio y Hazard, Ancelotti, cosa que no hacía Zidane, es totalmente falso. Antes de la lesión de Rodrigo el año pasado era casi que titular inamovible para Zinedine Zidane hasta que llegó esa lesión. No ha hecho nada distinto a Ancelotti en ese sentido. A lo mejor Vinicius está progresando más, pero bueno, Vinicius arrancó como suplente la temporada y no es como que Zinedine Zidane no le diera minutos. Ese cuento de que Zidane no le daba confianza a Vinicius también me molesta y tampoco lo compro. Y por otro lado, pues el tema de Lucas Vázquez, que fue titular hoy, y no parece que ya no es solo cuestión de favoritismo por parte de Zidane. O sea, él jugó con Benítez, jugó con Zidane, jugó con Lopetegui y ahora va a seguir teniendo minutos con Ancelotti porque parece que es un jugador que vale más de lo que muchos le dan crédito. El sacrificio, la garra y al final de cuentas la fuerza que le mete Lucas Vázquez al juego es una de esas cualidades que al parecer a los entrenadores valoran más de lo que los aficionados valoramos, porque al final de cuentas los que los entrenan, los que ven los partidos, los que entienden lo que puede sumar o lo que puede restar un jugador a un equipo son los entrenadores antes que nosotros los aficionados, que podemos dar una opinión, que podemos analizarlo, pero nadie entiende la situación y la realidad del Real Madrid mejor que su propio entrenador. Así que bueno, esto ha sido un poco el resumen, mi análisis de lo que fue el partido. Excelente resultado para el Madrid, ganar en su debut en la UEFA Champions League contra el vigente campeón de Italia en su casa, fuera de Madrid, algo sumamente importante que le va a dar un paso de confianza y de facilidad en cuanto a cómo va a encarar los otros partidos, que puede hacerlo con un poco más de calma, puede hacer un poco más de rotación en algunos momentos u otros, y bueno, bien encaminado el Madrid en su arranque, cosa que no se puede decir de ningún otro equipo de la Liga Española. Ahora sin más, me voy despidiendo de ustedes. Ya saben que si les ha gustado, les vuelvo a recordar que nos hagan el favor de dejarnos su like, de activar la campanita de las notificaciones y de suscribirse si es que todavía no lo están. Recuerden que si les ha gustado el contenido del video pueden compartirlo, descargarlo, guardarlo, en fin, enviarlo a sus familiares, a sus amigos, a quienes ustedes crean que les puede gustar el contenido de Pitido Final TV, para que se suscriban y que nos vayan apoyando y este canal siga creciendo, porque al final cuesta arrancar, cuesta salir adelante cuando esto no es a lo que uno tiene que dedicarse todo el tiempo, cuando uno tiene otras responsabilidades. Darle tiempo al canal es invertir mucho cariño y mucho esfuerzo que tal vez detrás de la cámara no se ve, pero bueno, aquí que sí se siente y el cariño de ustedes lo apreciamos infinitamente. Ahora sí que no les quito más de su tiempo libre. Muchísimas gracias por siempre estar ahí y nos vemos a la próxima.